UNAL, 30 años de radio universitaria, 20 años en los 100.4 FM Medellín. Bienvenidos a este espacio de Radio UNAL, un espacio que hacemos conmemorando los 20 años de los 100.4 FM en Medellín, 100.4 FM de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Durante estos espacios hemos tenido varios invitados de los personajes involucrados en la consolidación de lo que es hoy este proyecto de emisora universitaria, el proyecto de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Por ello, invitamos hoy a Marcela Trujillo Quintero. Ella fue directora de Radio UNAL en el tiempo en que la emisora era conocida como UN Radio. Marcela, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que se conecten a ver esta serie de especiales sobre el nacimiento y la consolidación de Radio UNAL, que como dices, en mi época era UN Radio 100.4 FM. Bueno, hablemos un poco de quién es Marcela Trujillo, a qué se dedica en este momento, cómo llegó a la emisora, después de trabajar mucho tiempo en la radio, en qué quiso desempeñarse o cómo fue esa entrada y esa salida a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, pues yo llevo mucho tiempo dedicada a la gestión artística y cultural, digamos que desde que estaba estudiando comunicación social y periodismo, uno encontré que de todos los medios, la radio era como mi elemento, es, digamos, ese espacio en el que yo fluyo con tranquilidad, que me gusta, que lo amo profundamente, que estoy conectada con esa historia y con esa permanencia de la radio en la vida de las comunidades y de los seres humanos a través de justamente todos los momentos y todas las etapas, independientemente de cómo avance la tecnología, de cómo los sistemas nos conecten de nuevas maneras. La radio es y seguirá siendo ese medio por excelencia de conexión y un contador de historias sin igual. Lo que hace la radio, así por ejemplo ahora tengamos los podcasts, eh, no tiene el mismo feeling, no tiene la misma vibración. Digamos que la radio es ese elemento que para mí, digamos, en mi idea pues también es romantizado, pero que para mí pues es como ese elemento pues vital en el que amo y que me moví pues como profundamente desde el sentir y que tuve pues como esa maravillosa oportunidad de llegar a ON Radio cuando estaba justamente en sus inicios. Eh, y era inventarse literalmente la emisora, era obviamente tomar darle continuidad a unos elementos que ya se habían instalado con Braulio, con Jorge Hernán, eh, pero pues era realmente pensarse la emisora desde lo que tenía que significar un medio para la universidad, una radio de interés cultural de carácter público, pero que no dejara de estar obviamente al servicio de lo académico, de la investigación, de lo científico, de los estudiantes. Una emisora que pudiera consolidarse tanto al interior de la universidad como hacia afuera, que ese dial realmente no solamente funcionara en los parlantes internos de las sedes y de los campus de la Universidad Nacional, sino que ese 100.4 realmente estuviera amplificándose como un medio cultural más importante en la ciudad, que entraba a sumarse a la fuerza de Radio Bolivariana, de Cámara de Comercio, de esa sombrilla maravillosa que siempre ha sido la Universidad de Antioquia y tener una propuesta propia además. Entonces, digamos que esa fue, yo llegué a la emisora en el 2004 y estuve cerca de 2 años larguitos y luego me fui a seguir trabajando pues en gestión cultural, luego estuve con la Universidad de Antioquia como directora de Circo Momo, luego en la alcaldía de Medellín, posteriormente me voy a Bogotá un tiempo y sigo vinculada a lo que es mi sector, que es el sector artístico y cultural.
Bueno, en ese proceso de consolidación en el que usted participó, ¿cómo estaba la emisora? Cuando usted llegó, ¿qué había, qué no había? Y usted qué cree que cuál fue ese legado que usted aportó desde su experiencia, desde su trabajo, desde la gestión cultural? Pues mira, Daniel, esto fue un trabajo de aprendizaje, porque realmente en la emisora no había mucho. Estaba la emisora, o sea, se había consolidado lo que técnicamente una emisora necesitaba, ¿cierto? El espacio electromagnético, los permisos, algunos equipos, esa disposición que teníamos en la casita cuando la emisora quedaba en el espacio de las casitas de la sede de agronomía de la Universidad Nacional en Medellín. Y digamos que era todavía un espacio muy incipiente, que incluso no contaba con una parrilla de programación continua. O sea, la emisora, había una hora del día en que se quedaba muerta. O sea, si alguien sintonizaba UN Radio después de las 12 de la noche, ya lo que oía era el GIS, porque no había transmisión continua. Entonces, ahí hubo unos desafíos y unos retos muy, muy importantes por apalancar. Primero eso, encontrar una identidad, encontrar un lugar que, eh, donde la conversación pudiera ser propia y donde se estableciera también una diferencia. Porque no tendría ningún sentido que nosotros llegáramos a ser la nueva emisora cultural y universitaria de la ciudad y donde la propuesta fuera exactamente igual. Entonces, había que lograr armar una parrilla de programación que equilibrara la propuesta cultural, la propuesta académica, la propuesta de divulgación, obviamente, y armar una parrilla, digamos, con esas condiciones en una emisora en la que en realidad no había muchas cosas de donde echar mano, no fue sencillo. Entonces, bueno, recuerdo que una de las primeras cosas fundamentales fue la compra, o sea, que nos dieran recursos para comprar equipos, que nos dieran recursos para alimentar la fonoteca. O sea, muchas producciones de la emisora, antes de que yo llegara, pues como en mi periodo administrativo, se hacían con música prestada. La música no era de la emisora. Entonces eso podía tener incluso unas implicaciones sumamente complejas en términos de propiedad intelectual para la emisora y para la universidad. Y sobre eso trabajamos un montón justamente para que todas las producciones pudieran empezar a hacerse también, al menos las propias, las de la universidad, las que nosotros hacíamos ahí en la casita, con una fonoteca que fuera propia. Ahí empezamos a generar unas sinergias y unas cosas muy bonitas. Empezó a llegar también la música, que obviamente nosotros estábamos buscando que acercara a un público como el universitario. Entonces fue la llegada de Santiago Arango con Haga la U a UN Radio, a un espacio maravilloso de los sábados del mediodía. Fue la llegada de Melodías en Acero, un programa especial para los amantes del metal, hecha por Juan Camilo, a quien siempre recordaremos con amor profundo, y por Juan David, que posteriormente también fue director de la emisora. Fue la llegada de procesos de divulgación académica, porque entonces ya los docentes de la universidad empiezan a vincularse y empiezan a producir también y a hacer gestión del conocimiento a partir de la radio, que creo que esa es una de las cosas más importantes y más bellas que sucedió en ese tiempo. Profesores que en su vida se habían acercado a un espacio radial o a un medio como la radio, absolutamente encarretados, libreteando, y Jorge, pues, desde las perillas, porque podía dar fe de esta relación que se empezó a generar ahí entre los docentes de la universidad y la emisora, naciente aún. Empezamos a generar unos formatos propios, tanto de divulgación como de experiencia. Entonces los microprogramas, por ejemplo, se volvieron fundamentales dentro del contenido de esa parrilla de programación. Empezamos a generar obviamente una programación propia y empezamos con el equipo, que éramos muy poquitos, pues a generar también una propuesta
desde lo cultural, desde la música académica, pero que tuviera un perfil de músicas del mundo. Entonces, bueno, esa fue como poder una cantidad de elementos, una colchita de retazos que se fue juntando, que se fue pegando de manera, creo yo, muy armónica, muy estética, en ese primer acercamiento a lo que era tener una parrilla de programación 24 horas. Bueno, usted me hablaba como de unos desafíos y, digamos, unos problemas u obstáculos que le tocó como en ese inicio, en esa consolidación. Para usted, ¿cuál fue como esa ese reto que le tocó hacer, pues además de consolidar lo que me decía ahora, de poder tener una parrilla académica y cultural, pero ese reto que usted haya creído, bueno, pudimos hacer esto en medio de la falta de equipos, en medio de que era un proyecto incipiente, pero usted cuál cree que fue como el reto o el mayor reto que le tocó afrontar? Yo creo que todo el tiempo fue un reto. O sea, todo el tiempo fue un reto, porque era, primero arrancar era una cosa totalmente nueva. O sea, yo no voy a decir que la emisora estaba en ceros cuando yo llegué, no, para nada. Ya había un trabajo, pero ese trabajo había que consolidarlo. Y éramos un equipo muy pequeño de personas. La emisora, por ejemplo, no contaba con personas que hicieran locución o con personas que hicieran libretos o con periodistas que pudieran hacer entrevistas, investigación, programas de investigación que pudieran nutrir la parrilla de programación. Entonces, esto era dirigir, coordinar, grabar, digitalizar, libretear, hacer locución, hacer transmisión, resolver cada vez que la emisora se nos iba del aire, que esto era una belleza, porque digamos que los inconvenientes técnicos de la época, y esto es sumamente anecdótico, pero es parte justamente del encanto que tiene la radio. eh, y es que en este esfuerzo por tener programación 24 horas, muchas veces cuando estábamos de pronto en un fin de semana largo o en un puente o en una Semana Santa, pues en el programa que había en esa época montábamos unos bloques de programación y a veces había programas que eran muy pesados y el programa simplemente se revelaba. Entonces, el Se día que paraba. fuera, a la hora que fuera, domingo festivo, jueves santo, viernes de pasión o sábado de resurrección, había que llegar a la emisora, abrir la casita, desmontar el programa, darle reiniciar, y eso o lo hacía la persona que estaba al frente de la parte técnica, muchas veces lo hacía Jorge, iba yo eh, directamente a reiniciar la emisora, porque digamos que si había un compromiso que no podía, digamos, bajo ninguna circunstancia desconocer, era que la emisora se nos cayera. Y teníamos unos directivos que estaban justamente abrazando también ese proyecto y que vivían súper pendientes. Entonces, digamos que ahí había también una responsabilidad y un compromiso de esto es una emisora seria. Una emisora seria no se puede quedar por fuera del aire en fin de semana, ni se puede quedar por fuera del aire en una Semana Santa porque montamos un programa muy pesado, pues cosas como estas. O sea, a mí no se me olvida una Semana Santa, una Semana Santa no, un diciembre, habíamos montado un especial maravilloso con Nicolás Naranjo sobre John Lennon para justamente conmemorar el aniversario, pues, como de su fallecimiento. Y era un programa de 4 horas, era una cosa divina, sumamente bien hecha, trabajada, absolutamente con todo el tiempo, con toda la disposición. Y justo ese día, el programa no lee el programa y la emisora se nos cae y toca salir corriendo a reiniciar. Eso cuando el problema se podía reiniciar en la casita, se podía resolver en la casita. Pero cuando el problema había que subir a reiniciar
en Monte Albernia, que era donde estaba, yo no sé si todavía pues eso existe, Sí, todavía. que es donde están pues las antenas y demás. Eso era eso era otra cosa. Entonces, no, yo creo que todo fue un desafío, pero todo fue un desafío que hace parte del encanto de la radio y del encanto de esta historia de ON Radio, de hoy Radio UNAL, eh, que era de mucho aprendizaje y de ensayo-error. Porque claramente cuando yo llego a la emisora, pues tampoco era una experta en eh, levantar emisoras o en consolidar procesos radiales, y creo que fue, digamos, un logro que se evidenció, pero que fue posible gracias a que muchísimas, muchísimas personas creyeron en ese proyecto, lo abrazaron, se enamoraron de ese medio y de lo que vivíamos ahí en esa casita. Y fue gracias justamente a ese equipo humano que logramos consolidar y poder dejar un proceso que, pues, que hasta el día de hoy celebramos. Bueno, la casita donde estaba la emisora después con los años se cayó. ¿Usted más o menos en qué año estuvo? A la casita la tumbaron los hongos. Pero usted más o menos en qué año estuvo con la emisora. Yo sé que después de usted como directora recibió eh, Astrid Giraldo. a Astrid Giraldo, que además pues, es compañera suya o trabajan juntas. Eh, También sé que ella fue como asistente de dirección suya. ¿Cómo fue el trabajo con ella? Y además después dejarle como la responsabilidad de la emisora. Hay un momento, digamos que hay como tres momentos importantes entre mi llegada y el momento en el que ya decido pues como entregar la posta en la emisora. Cuando yo llego a la emisora, que es creo que en el 2004, yo llego como asistente de dirección de Jorge Hernán Arango. Digamos que no tengo muy clara cuánto tiempo pasa, pero creo que fue poco, tal vez menos de un año, y Jorge Hernán decide renunciar y yo asumo entonces la dirección de UN Radio. Y Esto fue en el digamos, año 2003. yo no tengo muy clara ya no tengo muy claro mi tiempo. Yo no sé si fue 2003 o 2004. Ok. Yo creo que fue 2004. O sea, creo que yo llegué a la emisora en el 2004. Porque yo estuve en la emisora hasta el 2006. Y bueno, estuvimos un tiempo, pues solamente como las personas, pues estaba Jorge en la parte técnica, teníamos una secretaria que era muy querida, Maritza, y llega una practicante maravillosa que se quedó conmigo pues un tiempo, que es Claudia Carrero, que venía de estudiar periodismo en la Universidad de Manizales y que quiso encontrar una práctica que le ofreciera como la posibilidad de estar en otra ciudad. Y llega Claudia con todo su compromiso, con toda su juventud, con todo su ímpetu, eh, con todo su carisma, a ser parte del equipo de UN Radio, y ella me acompaña durante un rato importante en esta gestión. Y posteriormente ya, pues obviamente nos vemos en la necesidad de tener nuevamente la figura pues de esa asistente de dirección que era fundamental para el trabajo que les contaba ahorita que teníamos que hacer, pues básicamente de todo. Todos hacíamos todo. Y llega Astrid. Astrid venía pues de otro trabajo, simplemente se presentó, nos conocimos, hubo un feeling que hasta el día de hoy permanece, pues porque a partir de el trabajo que hicimos en UN Radio, pues nos convertimos, fue en grandes compañeras de la vida, en grandes amigas del alma, y nos hemos acompañado en lo laboral justamente hasta la actualidad. O sea, hemos tenido periodos donde la vida nos ha permitido seguir trabajando juntas desde ese comienzo en UN Radio. Luego yo decido irme a trabajar a la Universidad de Antioquia, al proyecto naciente en esa época del Parque del Emprendimiento. O sea, me voy a ayudar a consolidar otro proceso. Ya este estaba
consolidado, entonces ya me voy para la Universidad de Antioquia a consolidar el proceso del Parque del Emprendimiento desde el área de comunicaciones. Y ahí asume la dirección Astrid cuando yo me voy de la Nacional. ¿Qué es lo que más extraña de la radio? ¿Aún hace productos de radio o la radio terminó el día que salió de UN Radio, pues en su tiempo lo que es hoy Radio UNAL? Yo creo que no termina justamente por lo que les decía ahorita en un comienzo, porque ese elemento, ese medio que a mí me mueve profundamente. En este momento no hago radio, digamos que es una de esas pasiones que siguen estando ahí y, y que siempre que tengo la oportunidad de estar en una cabina de radio en los municipios o en cualquier espacio desde el cual se haga radio, para mí es exactamente igual de emocionante, sea una cabina chiquitica con un micrófono y una consola de 6 canales, o sea la superemisora con absolutamente todos los juguetes y todos los medios técnicos al alcance. Para mí el encanto de la radio está justamente en la posibilidad de conectar con ese otro que no puedes ver, que no puedes saber que está ahí a ciencia cierta, pero que igual uno tiene la absoluta claridad y convencimiento de que del otro lado de ese parlante, del otro lado de esa amplificación, hay cualquier cantidad de almas que pueden estar conectadas con tu historia, con tu voz, con tu emoción, con tu sentir, con tu cuento, con tu relato. Y eso es para mí lo que, digamos, de la radio siempre será enamorador. O sea, el que nosotros hayamos hecho, el que Colombia haya tenido una radio educativa que llegaba absolutamente a todos los rincones de este país, por geográficamente dispersa que sea y complejo que sea, y que esa fuera la forma en que los campesinos y en que las personas que estaban en la ruralidad más apartada de este país empezaran a leer y a escribir y a sumar y a restar. Eso definitivamente parte la historia en dos. Que hagamos parte de un medio con el que simplemente podamos convencer, transmitir, enamorar. Y no hablo de la música, hablo de la voz, hablo de la capacidad de transmitir emociones a través de todas las posibilidades que tiene la radio, pero de hacer gestión del conocimiento, de hacer divulgación, de ser compañía. Creo que la gran, eh, sí, la gran característica de la radio es que la radio acompaña y acompaña donde estés, porque llega a todas partes. Bueno, Marcela, muchas gracias por este encuentro. Eh, yo sé que me imagino que tiene por las funciones que tiene ahora y por el trabajo que viene haciendo en este momento en la Universidad de Antioquia, tiene una agenda bastante apretada. Antes de irnos, me gustaría que usted nos hablara si volvió a escuchar Radio UNAL, si volvió a tener como alguna conexión con la emisora, si sabe algo de la emisora, si es una oyente o no es una oyente, o qué es Radio UNAL para usted en este momento. Pues mira que en este momento realmente estoy muy desconectada. O sea, no podría hablarte de la experiencia de Radio UNAL en la actualidad, pues porque sería bastante atrevida. Pues porque sí he estado muy alejada pues del medio como tal, y de eso que para mí en este momento es más una añoranza, ¿cierto? Hace parte de esos recuerdos muy bien construidos y de un tiempo específico de mi vida, pero pues no podría hablarte pues como de la experiencia actual de la emisora porque no la tengo en este momento en mi radar. Ok, bueno, estábamos con Marcela Trujillo Quintero, ella fue directora de UN Radio, lo que es hoy Radio UNAL, fue una de las personas que pudo consolidar este proyecto, que dio
digamos, un aporte importante a lo que es hoy la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. En nombre de la emisora, en nombre de todos mis compañeros, muchas gracias, Marcela, por hacer parte de la historia de Radio UNAL. No, a ustedes muchas gracias, un abrazo enorme y qué bueno que han podido seguir fortaleciendo y dotando de sentido y dándole nuevas voces y posibilidades a Radio UNAL a través del tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los que nos escuchan en este momento en los 100.4 FM en Medellín, a quienes nos ven por medio de redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en estos espacios sobre la conmemoración de los 20 años de los 100.4 FM Medellín. Los invitamos a que revisen nuestra programación y a que sigan en sintonía con los eventos de conmemoración de los 20 años. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Marcela. Chao, larga vida a Radio UNAL. Gracias. Chao. Chao. Radio UNAL, 30 años de radio universitaria, 20 años en los 100.4 FM Medellín.